Bueno, en verdad iba a empezar este video mostrándole lo fuerte que está lloviendo por acá. Estamos en el sur de Chile, cerca de Pucón. Pero obviamente apenas que empecé a grabar ya dejó de llover. Aún así, bienvenidos a este video, a mi primer video en español. No lo puedo creer, por fin lo estoy haciendo. Estoy un poco nervioso, espero que no se note tanto. Pero bueno, bienvenidos a la cabaña donde yo estoy viviendo. Como pueden ver, una cabaña tierna, rustical. Tengo una cocina a leña. Y bueno, este video no va a ser solamente el primero en español, sino también va a ser el primero donde yo en verdad me grabo mostrándoles cómo yo me estoy preparando para un viaje. Para escaparme un poco del clima que está haciendo aquí, he decidido que quiero ir al norte, quiero ir a Copiapó, quiero explorar el Atacama para un proyecto de fotografía, sobre todo fotografía y videos, vlogs para YouTube. Así que he decidido de empezar esa serie, se podría decir, mostrándoles cómo yo preparo mis cosas. Les advierto ya un poco, yo soy un poco más caótico, más como suele ser yo creo que en la vida real. Yo no dejo las cosas bien cuadradito al lado del todo para mostrarles cómo yo preparo, porque así no preparo yo las cosas. Yo la verdad soy bastante a tomar por saco nomás. Poner todo ahí, ver que lo tengo todo y chao pescado. Además vamos a viajar al norte en la camioneta. Pienso que voy a hacer otro video, no estoy seguro, pero sobre las preparaciones y modificaciones que he tomado en la camioneta para poder viajar también tipo overland, en todo terreno, para llegar a lugares menos accesibles. Pero eso lo voy a dejar para un video separado donde solamente voy a hablar de la camioneta y cómo la tengo equipada. Ahora he decidido de solamente hablar de lo que es esto aquí. Viajando en camioneta, yo prefiero poner todo en cajas, así como por separado. Por ejemplo, tengo una caja que va a ser la caja de camping. Después tengo caja de electrónicos, donde llevo, por ejemplo, mi Starlink, cargadores, cables y así, esas cosas. Mis cámaras no, mis cámaras las voy a llevar en una mochila separado que ahora en un rato les voy a mostrar. Pero generalmente cuando yo empiezo un viaje, esto es más o menos todo lo que yo hago antes de empaquetar todo. Como ven, tengo aquí mi cocina, está lista. También llevo un Jetboil para hervir agua más rápido y más fácil. Gas también. Esto aquí es un cojín. Y aquí tengo un tarp que es como una lona que solamente lo uso por emergencia, pero nunca está mal de tener eso. Mis bastones para caminatas, y que no estoy seguro si realmente voy a hacer caminatas, pero por si acaso los voy a llevar igual. Aquí tengo mi carpa, también lista. Esto es mi saco de dormir. Un mat. Algunas golosinas para el camino, no tan importante, pero bueno. Ropa, bueno, tengo un par de ropas aquí mismo. Un polar. Esto es una chaqueta bien gruesa en verdad, aunque se deja empaquetar muy pequeño, pero esto es para el frío, muy bueno. También tengo, bueno, aparte de unos guantes, tengo unos buenos pantalones para el frío también. Y bueno, esto en verdad ya fue todo por la esquina de camping. Como pueden ver aquí en la mesa, estoy preparando todas las cámaras. Voy a empezar por la derecha, que tengo aquí el comidrón. Yo también uso, como aquí tengo un poco más de espacio, yo también lo uso para poner mi GoPro. En verdad, sobre todo es mi cámara de emergencia. Ya está. Un trípode pequeño, que eso lo uso sobre todo para grabar. La cámara que ahora mismo la tengo en la mano, muchas veces lo uso con ese trípode pequeño. Un Jackery, una estación portátil para cargar mis dispositivos, mis cámaras y todo. Esto lo tengo que cargar con el cable del coche porque perdí el cable que va en la pared. Entonces tengo filtros, un set de filtros aquí mismo. Mis filtros, que no siempre lo uso, la verdad lo uso bastante poco. Igual siempre cuando hago un viaje los filtros los llevo conmigo. Mi cámara principal con un lente gran angular ya puesto en la cámara.
tengo otro gran angular de 14 milímetros que es mi lente para fotografía de estrellas. Muy bueno, me encanta ese lente. Y obviamente este monstruo que es el Canon 70 por 200 milímetros. Entonces este con los otros dos lentes es mi kit esencial que yo llevo para la mayoría de viajes de fotografía que yo voy a hacer. Si es que voy con la camioneta. Si hago caminatas me lo pienso muy bien si realmente llevarme esto, porque simplemente pesa un huevo. Y bueno, aparte de eso llevo mis baterías de reemplazo. Tengo aquí de GoPro, tengo más todavía en la bolsa seca. Aquí tengo para la cámara de sacar fotos, tengo una adentro de ahí. Aquí 3 y otra más que está ahí abajo cargando. Como pueden ver, mi estuchito que es... Ahora lo abro. Que lo uso para mis memorias, muy importante. Esto lo guardo conmigo en verdad como que si fuera mi billetera. Y a mí me gusta usar esas bolsas secas para guardar todas las baterías adentro de eso, para mantenerlo un poco más protegido. Y claro, todo esto, todas mis cámaras, me gusta guardarlo en esta mochila que es una antigua Wonder Provoke, yo creo que se llama, 21 litros. Aquí adentro voy a guardar mis cámaras y todas mis cosas. Ay, chucha. Luego para empaquetar de equipaje tengo obviamente mi mochila. Esta es mi Gregory mochila para hacer las caminatas, trekking y todo. Es bastante grande, tiene muchísimo espacio, pero me encanta, muy bueno. Yo creo que voy a dejar el saco de dormir, mi mat y así ya en la mochila lista, así, y la dejo como ya media armada dentro de la camioneta, y luego cuando yo quiero hacer una caminata y todo, no tengo que guardar todas las cosas de este cero en la mochila. En verdad, bueno, eso es como yo lo hago nomás, nada muy importante tampoco. Y bueno, para la ropa me gusta usar un duffel muy simple, ese bolso. Todo, como ven, no es gran cosa lo que yo estoy haciendo. Habían unas pocas gentes que me preguntaron cómo yo me preparo para un viaje, y la verdad, eso es simplemente venir aquí a un espacio un poco abierto, sacar todas las cosas que yo creo que yo necesito para mi viaje, ponerlas afuera nomás para que lo veo. Como yo ya les digo, un poco más caótico, yo no dejo todo como súper lindo, cualquier cosa. Y bueno, esperar nomás que no me olvido de nada. También espero que mi ropa va a secar a tiempo, todavía está bastante mojado, y como hace un poco de frío, bueno, lo puse ahora al lado de la cocina para tener el mayor calor posible. Pero bueno, mañana yo quiero salir aquí muy temprano, por lo menos a las 8. Así que hasta ahí tiene que estar seca la ropa, porque bueno, porque si no, no sé qué hacer. Me voy sin ropa, pero bueno. Ahora me voy a dedicar a empaquetar todo, poner todo en las cajas, dejarlo listo para poder subirlo nomás a la camioneta y ya. Así que bueno, con esto aquí ya estamos. Lo que me falta es pues la ropa, que todavía, como ven, está secando. Pero bueno, ahora a comer algo, chilling, un poco de relajar, no hacer nada, e ir a dormirse tempranito. Yo diría que me gustan las mañanas. Me encanta, de hecho, empezar el día temprano. Pero me cuesta muchísimo salir de la cama. Y más si hace un frío. Ahora necesito primero un café.
hago un pequeño desayunito antes de poner todas las cosas en la camioneta y irme. Bueno, y con eso comenzamos el viaje al norte. Obviamente manejar desde Curarehue a Copiapó es demasiado para manejarlo solito y en un solo tramo. Así que este viaje me va a tomar unos días, empezando con mi primer tramo a Concepción. Para aprovechar este viaje, he decidido de no hacerlo en la ruta más directa para visitar familiares en el camino y quedarme con mi polola y amigos un fin de en Pichilemu. Y después de una parada de un día en Santiago, seguí hacia el norte. Intentando de no manejar más que 6 horas al día, me quedo una noche en La Serena, antes de viajar mi último tramo para llegar a Copiapó, desde donde empieza la aventura en la región del Atacama. Y aquí llegamos al Salar de Pedernales, en una madrugada bastante frío. Este viaje ha sido bastante inesperado, algunas cosas salieron un poco fuera de plan, pero no importa, aquí le estamos dando con todo, acampando en el frío al lado del salar y disfrutando del hermoso paisaje. Así que si no te la quieres perder esta, considera seguirme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.